Podería quedar así un cacho, porque o único que teñen que saber hoxe é isto, lume. A ver se son quen. Aquí, lume. Un dos nomes máis bonitos que escoitei últimamente para calquera proxecto que teña algo que ver co mundo da cultura. E se ainda por riba é cultura e filosofía, pois o nome é maravilloso, moi galego. 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, lume. Diego Horxoski, Jonathan Balbuena, sodes dúas das cabezas pensantes desta revista cultural filosófica, non? En efecto, y también Roberto Nova Silva. Vale. Que es ¿Sodes tres? Somos tres. Un poco patriarcado esto, ¿eh? Sí, la verdad es que lo hemos hablado, de hecho. Pero bueno, a ver, se dio la casualidad así porque somos colegas y se nos ocurrió entre nosotros, no por ninguna otra cuestión. En el equipo, la otra parte del equipo, que no es la dirección, hay mujeres también. Era por picarte. Ya lo sé, ya los conocemos. Ya sé que ti no pecas de marcar territorio masculino. No, pero bueno, me gusta que nos hayas picado en ese sitio porque en la trinchera feminista tenemos a Sara Fernández, que es una compañera de la facultad, que es una tía muy comprometida, que tiene rigor intelectual y bueno, hemos confiado en ella. Ha salido el nombre de ella y desde el primer momento dijimos sí. Mira unha cousa, esta vai ser a anti-entrevista. Perfecto. Estou pensando, haberá xente que diga, non? Ou mellor non o di ninguén, pero a min veume esta idea a cabeza. Co divertida que é a filosofía, ironía, que pero bueno, sí, como unha imaxe xeral, co divertida que é a filosofía, aínda por riba unha revista. Bueno, entendemos que sí, la filosofía en un punto sí que es divertida porque te lleva a adentrarte a ver los problemas diarios, ¿no? Incluso en el área política, económica, en el arte, bueno, en una diversidad, en todo, desde otro punto de vista. Y eso siempre, en un primer momento, a la gente siempre le resulta interesante. E que temos esa frase, non, que se repite, pero que ao final moi pouca xente asocia a esencia, que hai que tomar a vida con filosofía. Sí. Pero ao final non botamos man da filosofía. Isto pode ser un xeito a través del lume desta publicación de que a filosofía este moito máis para todo de nós, non? Sí, nós o que intentamos é un pouco que a filosofía chegue a todos os ámbitos da xente en xeral, non só que se quede no ámbito académico. Para iso hai outro tipo de revistas que pois o único que fan son ensaios filosóficos de un montón de páxinas que a xente non, ao final a xente de a pé non vai ser quen de lelo, non? E nós o que queremos é iso, que chegue a todo o mundo. Tamén hai que dicir que para chegar ao fondo das cuestións filosóficas non basta con isto simplemente é como un empuxe que vamos dar para que a xente se apaixone polo mundo da filosofía. Logo a filosofía é un esforzo. De feito, hai unha entrevista aí que lle facemos a Arturo Leite que falamos un pouco disto, que o que non se pode facer é que a filosofía sexa divertida. A filosofía requiere un esforzo moi grande porque tens que salirte da túa comodidade do teu día a día, velo todo dende fora e dende aí, pois, captar todo o que tens que captar para poder, pois, problematizar moitas cousas ou preguntarte por determinadas cousas. Pero sí, o que queremos é un pouco enfocar a revista a que a cultura ten que chegar a todo o mundo, sobre todo dende que agora nos colexios e todo isto cada vez vai en detrimento o mundo da cultura, pois tiramos un pouco por aí. Vos sodes estudantes de filosofía, pero a revista Lume non ten nada que ver ca facultade. No, a ver, la relación que tienen con la facultad es que nosotros somos alumnos de la facultad, entonces... Pero que non é unha publicación da facultade feita polos alumnos desa facultade. Está todo financiado por nosotros y nosotros nos estamos buscando la vida y estamos articulando esto, evidentemente intentando añadir a este proyecto a compañeros y compañeras que consideramos que tienen rigor intelectual, que tienen pasión por la filosofía e interés tamén. Pero claro, insisto, revista cultural filosófica. Non é que por un lado este a cultura e por outro lado a filosofía. Intentades, supoño que todo forma unha amalgama, non? Sí. Sí, claro, a ver, todo o que teña que ver coa filosofía vai ter que ver co mundo da cultura. A arte é filosofía, ou
a política e filosofía. O sea, queremos leválo por ese rodeiro, non? De que todo se pode problematizar, non simplemente os grandes temas del ser ou todo, dende calquera pregunta que faz, todo se pode problematizar. Vos, por exemplo, neste primeiro número que saiu agora bueno, nesta semana, cada canto vai ser a publicación? En principio va a ser bimensual, cada 2 meses. Cada 2 meses? En principio. Moito traballo, Sendo optimistas. Siendo optimistas. Claro. Estamos empezando, aprendiendo también a lo que significa construir una revista. Y Tenías bueno, que sacar 6 números o ano, que se di pronto. Bueno, Sí, sí. intentarémolo. Sí, Lo intentaremos. Se non Sí. vai bimestral, será trimestral, pero Claro. Si queremos tener una periodicidad y una presencia, claro. Entón, este primeiro número, non sei se vai ser a partir de agora sempre igual, articúlase en entrevistas, unha parte de entrevistas, e outra parte se chama Penso, Logo, Estorbo. Mais ou menos sabes a estrutura ou vai ir mudando dependendo de... Bueno, en realidad la presentación, o sea, la primera portada del primer número lo hemos presentado así un poco en base al contenido que teníamos. Pero sí, jugamos con ese título de Penso, Luego Estorbo, que consideramos que es un poco el espíritu de la revista. Y sí, tendremos por una parte entrevistas y por la otra artículos de todo tipo. Desde arte, desde política, cine, mirado a través de las gafas de la filosofía. Onde se pode atopar a revista? La revista podéis acceder a la página, tenemos también la página de Facebook y ahí os podéis suscribir y os la enviaríamos a domicilio. Que custe ten isto? Alrededor de 10 euros. De 10 euros, porque estas cousas ao final, claro, son como cousas como moi selectas. Claro, sí, hay todo un trabajo, Claro. hay toda una... O sea, no es una revista convencional, por decirlo de una manera, ¿no? Hay mucha gente que está trabajando detrás de la revista. Nosotros 3 somos los directores, pero hay mucha gente que, bueno, esos trabajos hay que de alguna manera, ¿no? Porque supoño, bueno, as entrevistas son as entrevistas, que está moi ben, pero despois todo o artigo está máis preto case da investigación que dun artigo convencional, non? Bueno, temos dúas vías. Temos unha vía que son artigos máis ou menos convencionais, Ajá. e logo outra que lle chamamos pois ensaios. Aí, E aí eso nos me- ensaios van ser un pouco máis largos, xa teñen unhas notas a pé de páxina para indicarche de que libros os sacaron e todo isto. Bueno, nese aspecto, por iso tampouco queremos desvincularnos do ámbito académico, queremos telo sempre presente, porque pensamos que algo pois moi bo e que está sempre aí investigando e todo isto, pero temos a outra parte, por se hai moita xente que mellor se lles fai moi duro ler un ensayo, pois temos outra parte que é moito máis livián, Que es más de carácter divulgativo, diríamos. Claro, porque esa es nuestra intención, sacar un poco la filosofía de las puertas de la facultad, que es algo que como gremio, en general a los filósofos y a las filósofas nos cuesta muchísimo salir y conectar con otros ámbitos, con la rúa, ¿no? Nos cuesta mucho. Entonces, bueno, hay un esfuerzo en esa parte de artículos por intentar, sin perder tecnicismos, sin perder el rigor, transmitirlo de una manera atractiva e interesante a un público más amplio. Imos con contidos. Venga. Entrevistas do primeiro número. Xosé Manuel Beiras, Martiño Noriega, que dirá, todo moi político. E a Roda. Bueno, aparte de Arturo Leite, do que xa falábamos. E a Roda. A filosofía do máis variopinta, eh? Como se entrevista dende un punto de xeito, dende un punto de vista filosófico a dous persoas importantes na política, como pode ser a actualidade e o pasado, como son Xosé Manuel Beiras e Martiño Noriega? Bueno, un pouco, con Xosé Manuel Beiras o que quixemos facer foi como facer 2 bloques de entrevista, un que era un bloque moito máis íntimo para indagar un pouco na súa vida, como foi a súa vida, e logo indagar xa en temas moito máis políticos, bueno, que teñen tamén Filosóficos tamén. bastante filosóficos, sobre todo unha das últimas preguntas tendeu moito a filosofía con ele, foi a verdade que Sí. foi un Pero que lle preguntaches? Beiras nos permitió también por su formación Sí. y por su tradición política, es una persona que hemos visto que nos permite entrar en materia filosófica en cuestiones que tienen que ver con la filosofía política, cuestiones de ideología, cuestiones de reflexión estructural en la Pero que historia. lle ¿no? preguntaches?
Na última pregunta. Vamos a ver, a última pregunta. Máis ou menos, Fueron 2 horas y cuarto de entrevista. Sí. Claro. La última pregunta era... ¿Cuál era la última pregunta? Bueno, ahora mismo no recuerdo. Pero Es máis que- ou menos sobre que versaba, digo, pola resposta del, non? Como dicías que permitía meterse en... Sí, bueno, porque versaba sobre unha frase que dicía Domenech, e, bueno, sobre esa frase ao final empezou... Construíchedes sí. un discurso Pues base. se Sí, construiu ahí me un acuerdo. discurso Sí, sí, me moi acuerdo. filosófico. Vale, muy, tiraches... muy filosófico, muy personal en un punto. Foi como todo Sí. así... Pero si entramos en la parte intelectual, él hace una lectura de la política que nos permite dialogar a través de los autores que él ha leído, Ajá. cómo él ha interpretado la realidad de Galicia, el nacionalismo aquí en Galicia, a través de autores como Marx, por ejemplo, ejemplo. por poner uno de otros tantos que han salido en la entrevista. Entonces nos permite un juego intelectual muy interesante. E o alcalde? Y el alcalde, bueno, el enfoque filosófico que se le puede dar, le hemos hablado de la cuestión ideológica, por ejemplo, que es una palabra que en filosofía tiene mucho peso. Hemos abordado una entrevista también de carácter estructural, cómo es capaz de llevar a la práctica, de llevar a la realidad, toda una serie de propuestas con la que esta nueva formación, que es de carácter, digamos, de municipalista, unidad popular, proponía en campaña. Y bueno, lo hemos puesto en esa tesitura y él ha sabido, en esa tensión, ha sabido responder con mucha altura. Eu supoño que Diego non tiña tanto coñecemento como podemos ter ti e máis eu da roda, non? Sí. Ainda que ti superas No, que... yo de Roda no, no. aprendí en los últimos tiempos a raíz de la entrevista. Pero traer a roda tamén está moi ben, non? Traer un grupo Sí, clásico... porque o que queríamos tamén era como volver a traer a cultura galega a mocidade. Que sabemos que a mocidade universitaria é outra cousa. Nos estamos intentando ir máis alá da universidade, porque pois moita xente non se sente identificado ca cultura galega e todo isto. É un pouco a entrevista coa roda, aparte de falar do disco novo por los 40 anos que están facendo agora, vai un pouco sobre a normalización lingüística, non? Como eles entenden esa normalización, como eles traballan en prol desa normalización. Aparte, ahora queda, como a roda, queda Alfredo Dourado, que, bueno, é filólogo tamén, entón, pois, foi moi grata a entrevista con ele. Hoxe no programa estamos a falar desto. Fumbe. É complicado porque tío que estás a ver realmente no monitor como o lado contrario, entón para sinalar os que non temos moi claro esquerdas e dereitas costanos moito. Entón estamos a falar disto, de Lume, que é unha publicación, unha revista, unha nova revista, esta sería a cuberta do primeiro número, de carácter cultural filosófica. A súa intención é aparecer cada 2 meses no mercado, pero entre 2 e 3 meses haberá un novo número da revista Lume que se pode conseguir a través da súa páxina web. Facemos un pequeno parón nesta conversa con Jonathan e con Diego e imos a Libraría Couceiro e seguimos a falar con eles. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español... Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Estábamos a decidir con cal dos 3 libros íamos a comezar hoxe, porque gustannos tanto os 3 que era difícil. De feito, algunhas veces facemos Sí. así de cando en vez, facemos unha selección só de libro infantil, Sí. porque nos gustan tanto que non nos damos decidido por ningún en concreto. Pero se tiveramos que facer algo que aglomerase as 3 publicacións de hoxe é que son 3 publicacións ilustradas. Pois sí, sería, eu creo que é o único punto. Literatura Sí. infantil e ilustrado. Efectivamente, No, dous teñen moito de resta- poesía, porque a biografía é como moi poética, porque a vida desta muller é apaixoante. Hai un libro infantil que é unha auténtica delicia poética e outro xa un pouco máis gamberro, porque viaxa polo mundo. máis musical. Sí, Bueno, comezamos logo co pequeno. Lela Edicións publica o segundo volume dunha colección que se chama Mulleres Galegas e neste caso titúlase Meiga Nova, metade anxo, metade marisco. Pequena biografía de Maruja Mallo, de Enrique Mauricio Carlos Taboada.
que temos que dicir unha cousa que nos chamou moita atención os dous, que Non incultos, sabíamos, sí. ningún dos dous, que Maruja Mayo era Se o chamaba- nome artístico. Efectivamente, se chamaba en realidade Ana María Gómez González. Bom, pero casi todo o mundo me coñece polo meu nome artístico, Maruja Mayo, que foi pintora surrealista e moitas outras cousas. Era unha pintora Porque foi magnífica. mestra, Sí, gustaballe moito facer falcatruadas, pon aí, por exemplo, foi mestra de cerámica, creo, non? coñeceu, si, a moitísima xente da época, bueno, relacionouse a André Breton, Picasso, Andy Warhol foi unha das súas exposicións, Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, García Lorca, moitísima xente. A frase de metade anxo, metade marisco, realmente é unha frase, o libro ábrese con diferentes... Sí, as gardas están... Nas gardas están impresas distintas frases de xente coñecida sobre Maruja Mayo. Pois Dalí dixo dela que era metade anxo, metade marisco. Pois, Porque con Dalí estudou na Escola de Artes. Rafael, no ano 22, no ano 22 entrou na, bueno, aquí tamén, na, foi unha Escola de Belas Artes de San Fernando en Madrid en 1922. E o que dicíamos, eso, que está moi condensada, a biografía de Maruja Mayo, pero que un perfecto vehículo este libriño para chegarnos a unha das mulleres máis, ou unha das artistas máis fascinantes do século XX e galegas, ca que o Centro Galego de Arte Contemporánea no seu momento abriu as súas portas cunha exposición que foi cando a coñecín, eu ignorante de min, no 92, 93, non lembro moi ben o momento. Trae tamén, por exemplo, aquí ao final, pois, surrealismo moito máis. Trae un pequeno glosario artístico e aclara algunhas dúbidas que se podan ter ao ler o libriño. Claro, defino o que é o surrealismo, que é o collage, o que é o pop art, a performance. É moi interesante. Parece mentira que Sí, en tan pouquiño, verdad? Sí, en tan pouquiñas páxinas que 33 poda estar tan páxinas. condensado. Sí, porque aproveitan Tantos datos, claro. ata as gardas, Sí, sí, sí. aproveitan o todo. E ten un prezo estupendo, hai que dicilo, Co cal, xa saben, acheguémonos a figura, a biografía de Maruja Mayo con este segundo volume da colección Mulleres Galegas, Meiga Nova, metade anxo, metade marisco, pequena biografía de Maruja Mayo de Enrique Mauricio e Carlos Taboada. Que historia máis bonita. Pois sí. Mira si foi bonita que este libro saiu en decembro, en novembro ou decembro, e non tivemos nin tempo de presentalo porque foi un visto no visto, esgotouse a edición rapidísima, acaban de volver a reimprimilo, non? E que a historia das máis bonitas que eu lín en tempo. Titúlase A Árbore da Escola, de Antonio Sandoval e Emilio Urbernaga, publicado por Calandraca, e a Árbore da Escola é... Hai un neno nunha escola e nesa escola hai unha árbore plantada, pero a árbore está rodeada dunha verxa e sempre lle din non se pode tocar, Non te achegues, chegar, efectivamente. non se lle pode nin falar á árbore. Pero este neno, ás escondidas, comeza a chegarse á árbore, a cariñala, a falarlle... E descúbrese que a árbore reacciona dun xeito cando o neno achégase a ela. E incluso veñen, que a min gusta moito esta parte, non sei se... Días despois, uns científicos chamados botánicos viñeron a ver a árbore. Sí, asombrolles que me darase tanto en tan pouco. Non imos contar Algo moito máis máis. despois, Pero eso, Pero a árbore é unha historia moi bonita, moi sinxela, pero unha historia ben bonita. A árbore da escola, esa historia de esa pequena árbore que vai medrando, que non quero desvelar moito, vai medrando porque os nenos se lle achegan, de Antonio Sandoval e Emilio Urberuaga. Urberuaga, que é certo que eu dixen Urberuaga. É que non é un apelido que estemos moi acostumados. Editado por Calandraca. E agora imos viaxar por todo o mundo con música. Con música e que as maimiñas, que son Mai e Miña. Bueno, pois neste caso, Volta, Revolta, Reviravolta, é un libro desos que presentamos co CD de música, con ilustracións de Patricia Castelao, e esas cancións o que fan é, cada unha recorre un sitio do mundo. Van pois a Londres, Venecia, van a Exipto, a van India, van a Xapón, a Australia, Hawái era iso, a Hawái, a Los Ángeles, Nova Orleans, e xa volven para casa. E toda esa ruta faise pois a través de cancións. E as cancións son cancións relacionadas cos lugares. Sí, sí.
Volta, revolta e reviravolta, as maimiñas regresan, xa tiveran Sí, unha teño- primeira publicación. Neste caso, viaxan polo mundo a diferentes lugares e van acompañadas cun CD de música. Esta era unha das propostas de hoxe. Outra era esa magnífica historia bonita onde existen da árbore da escola, a historia dun neno e dun árbore que vai medrando, de Antonio Sandoval e Emilio Urberuaga, editado por Calandraca, e da man de Lela Edicións, cheganos desa colección Mulleres Galegas, Meganova, metade anxo, metade marisco, que era unha frase que dixera de Maruja Mallo e Salvador Dalí, pequena biografía de Maruja Mallo, de Enrique Mauricio e Carlos Taboada. Gustaronme moito. Hoxe, bueno, Sí. fixemos unha selección distinta. Sí, era como máis ecléctica, pero Pero sempre ya topamos, algo sempre. de unión, ¿no? E que a todos os Sempre libros hai buscamos sempre hai que buscarlle algo aos libros, sempre agochan algo. Ata vindeira ata semana. vindeira semana. Bueno, Media Vida es una novela que arranca en el año 50, cuando 5 compañeras de un internado de colegio de monjas juegan a un juego aparentemente inocente, pero que termina muy mal, salvajemente, y que se reencuentran 31 años más tarde en una cena organizada por una de ellas, cuando han pasado muchas cosas, claro, ellas son otras mujeres, aunque sean las mismas, pero aquello que ocurrió en el pasado de alguna manera va a tener que resolverse en esa cena. En esa cena van a resolverse muchas cosas, también parte del futuro de todas ellas, van a cambiar algunas cosas, van a clarificarse algunas cosas y va a haber muchos descubrimientos. Me interesaba tener una escena en el pasado, que es la escena del 50, que provoca muchas cosas en el futuro, pero sobre todo lo que me interesaba era homenajear a esa generación, la generación de mujeres nacidas en los 30, la generación de nuestras madres, de la mía por lo menos, que se educaron durante el franquismo, que llegaron a la transición con una mochila muy pesada que de pronto la transición les negó y tuvieron que metamorfosearse en otra cosa. Y además se convirtieron un poco en distorsiones, ¿no?, dentro de esa época, porque realmente esa época ya empezaba a ser muy diferente a lo que ellas habían conocido. Y de ahí hacia adelante. Es decir, que recorrieron un larguísimo camino entre la educación que recibieron y la sociedad a la que fueron a parar. Eso es realmente lo que me interesaba. La transición pues fue exactamente el momento en que eso se manifestó. Y la ley del divorcio fue un símbolo, porque realmente si una ley cambió las cosas a la sociedad y permitió que las personas pudieran cambiar su vida, fue esa ley. Por eso elegí precisamente esa ley y ese momento. Llegaron bastante perplejas, bastante mal preparadas, bastante engañadas, muy engañadas. Muchas de ellas permitieron que las desengañaran, otras no, y experimentaron, yo creo que todas, en mayor o menor medida, también en función de lo que querían llegar a entender, experimentaron un momento de desengaño y de abertura de ojos, ¿no? Realmente se dieron cuenta que aquello que a ellas les habían enseñado no era la verdad, si es que la verdad puede perseguirse, pero realmente aquello que les habían enseñado era una mentira muy grande. Y hay un proceso que a mí me conmueve mucho en estas mujeres, he conocido muchas, he entrevistado muchas. Me conmueve ese proceso de despertar, ¿no? Ese que algunas hacen muy valientemente, otras no tanto, pero en todo caso es un reto que la vida les puso por delante. Y creo que quizá porque las hemos tenido tan cerca, no las hemos valorado lo suficiente. Yo empecé esta novela pensando, bueno, yo que he novelado la invasión napoleónica en Barcelona, no me va a costar nada documentar el año 81, entre otras cosas porque yo recuerdo el año 81, pero eso es un error. Tú tienes que, si vas a documentar una época, tienes que empezar prescindiendo de tus recuerdos, porque tus recuerdos son siempre parciales y muchas veces no se corresponden con los de otra persona. Vamos, siempre los recuerdos personales son parciales, siempre. Y luego tienes que decidir también qué mundo de ese momento quieres retratar, porque hay muchas posibles maneras de retratar los 80. La movida, por ejemplo, que es una de las más tópicas, de las que más conocemos, es una de ellas, pero mis protagonistas tienen 45 años en el año 81, no tienen edad ya de movida, es otra generación, no tienen unos intereses culturales muy elevados, por tanto tampoco me sirve la etapa del despertar cultural tan efervescente que sobre todo se vivió en Barcelona y en Madrid.
La novela está ambientada en Barcelona, pero esa etapa tampoco, de manera que tuve que buscar el hueco en el que me interesaba colocar a mis protagonistas, que nada tiene que ver con estos tan conocidos, y a partir de ahí documentarme y a partir de ahí intentar recrear. Eso es lo difícil, construir los personajes siempre es lo más complejo. Yo siempre comienzo por los personajes. No sé si es algo que le debo al mundo del teatro, al que adoro, pero siempre comienzo por tratar de definir muy bien los personajes. Siempre me acuerdo de una frase de Mercè Rodoreda, la escritora catalana, que decía: una novela no funciona hasta que crees que puedes encontrarte a tus personajes en la cola de la panadería. Creo que es muy cierto. O sea, realmente tú no puedes pretender construir una ficción hasta que esos actores de tu ficción son para ti diáfanos, como si fueran personas de carne y hueso. En este caso, además, eran 5 tan bien diferenciadas, con tanto peso las 5, que fue sin duda la labor más dura. No podemos huir ni de nuestro pasado, ni de aquello que fuimos en el pasado y que para ciertas personas siempre seremos. Es decir, hay ciertos roles en la infancia que se arrastran durante el resto de tu vida con aquellas personas con quienes se manifestaron en un primer momento, familiares, amigos de la tierna infancia, y ante esas personas, por mucho que hayamos cambiado, siempre seremos aquellos que fuimos. Hoxe no programa estamos a falar con Diego Horchowski e Jonathan Balbuena. E co de Horchowski, claro. Bueno. Aí explicas un pouco a túa orixe. Sí. Porque sí, este acento non é da nada. Claro. No, claro, bueno, como sabes vengo de Buenos Aires y ya llevo un tiempo aquí. Y sí, bueno, es una suerte. Que saber fai un argentino estudando filosofía? Bueno, eso es lo normal, ¿no? Se suele decir que o estudiamos filosofía o somos psicoanalistas. Tamén é certo. Isto polo de falar. Será, no sé, necesitamos articular de alguna manera todo lo que hablamos. Pero bueno, antes, off the record, me he propuesto, voy a dejar que hable más Jonathan y... Pois vouche dicir unha cousa, Diego. Como hai confianza pre-programa, non o conseguiches. No lo conseguí, ¿verdad? Bueno, en Pero fin. está moi ben. A mí me gusta a xente que fala, xente que se expresa, xente que verbaliza, que non todo vai ser claro. La palabra tiene una fuerza que a través de la cual transmites un montón de cosas y nosotros hemos encontrado a través de la palabra escrita poder articular nuestra disciplina, que como sabes a día de hoy con el panorama actual, tanto en el Estado español como en Europa, no es nada fácil. Bueno, no lo están poniendo fácil. A entrevista con Arturo Leite, que adiantou antes un pouco Jonathan, o título é Ser e Palabra. Sí, bueno, porque Arturo Leite é un dos máximos exponentes hoxe en día da filosofía alemana e de Heidegger, con todo isto da metafísica. Claro, prácticamente toda a entrevista vai sobre iso, aínda que tamén falamos sobre temas de actualidade como está a educación hoxe en día, como están os currículos escolares e todo isto. Reportaxes, non? Que isto xa é outra pauta, outro dos piares outro dos puntos nos que se apoia a revista Lume. O primeiro, que conste que os tres chámame moito a atención, gustaríame lelos, calquera dos tres. O primeiro é veganismo, unha moda pasaxeira. Sí, de veganismo tenemos a Sara Fernández, que como te dije es una compañera nuestra de la facultad, que cuando le hemos propuesto ser parte de esto, con mucha ilusión ha aceptado, y ella tiene mucho interés por la cuestión vegana, por una cuestión alternativa del trato hacia los animales no humanos. Entonces sabíamos que ella en ese terreno lo controla mucho y que se lo entregamos, ¿no? Y bueno, un poco habla en este reportaje, habla sobre cómo surgió el veganismo, cómo se está sosteniendo a través de las décadas, a través del tiempo, y qué implicaciones, tanto políticas como académicas, tiene, porque el veganismo es una disciplina que está entrando en la universidad. Se están articulando asignaturas y materias alrededor, en torno a esta cuestión. E agora, despois deste tema do veganismo, unha moda pasaxeira, outro dos aspectos que se tocan neste primeiro número da revista Lume, que é unha revista cultural filosófica, pois é un tema candente como é feminismo ou barbarie. Claro, aí tamén está Sara, Sí. porque tamén é especialista. Sara traballa moito. Sí, Sí, o sea, nosotros, como te comentaremos ahora en un momento, tenemos otras áreas. Ajá. Sara está en el área de feminismo, veganismo
Esos son sus fuertes. Todo que acabe en ismo acaba nas mans de Sí, Sara. hay otros sismos que quizás recogemos nosotros, pero bueno, esos que son así fuertes se lo hemos... E despois, historia da filosofía. Lóxicamente, unha revista cultural filosófica teñen que falar de filosofía. Historia da filosofía, no principio, a razón e máis. Sí. Sí, bueno, aí o que vamos facer todos os números é pues, explicar o pensamento máis importante de cada autor coñecido. Por exemplo, con este empezamos con Descartes, e falamos sobre o método, a duda, de todo Sí, isto. lo hacemos en clave divulgativa porque, claro, las mayores aportaciones la gente de nuestra disciplina ya las conoce, entonces queremos hacerlo de una manera atractiva, interesante, y no lo vamos a hacer en orden cronológico porque entendemos que se puede expresar de distintas maneras las grandes cuestiones de la filosofía de Occidente, y también en alguna ocasión traeremos alguna reflexión de corte oriental, de filosofía oriental. Sí. Me gustaría decirte antes, cuando destacaste lo de feminismo, que dijiste que es uno de los aspectos que vamos a tocar, en realidad el feminismo atraviesa toda la revista. Nosotros como revista, como personas, queremos que tenga esa presencia. Si se lo damos a Sara, entendemos que es porque ella es especialista en ese área. Pero bueno, Non el é que feminismo, simplemente esté presente nesta reportaxe, sino que intentamos está que también la política de empresa, podríamos decir de alguna manera, sea feminista y bueno, en fin. A ver, Sara fixa metade da revista. Eso xa quedou. No, home, era por picar. Era por picar. Malvado. Pero, Sara participa, pero os tres directores que facedes? Bueno, Bueno, aparte tenemos- de escribir para a revista tamén... Porque, por exemplo, como repartiste as entrevistas? Bueno, aí foi un pouco a ver quen conseguía as entrevistas, repartimos. Logo, cando foi también por Robert, una cuestión de gustos nos tamén hemos foi un inclinado pouco cuestión de un poco, gusto. Por sí. exemplo, a min gustame moito a metafísica, pois entón pois descolguei o teléfono, chamei a Arturo Leite e lle dixen, mira, quero facerte unha entrevista. E non houve ningún problema. Sí. En mi caso, a mí siempre me interesó la gente que gobernaba en esta ciudad, entonces ahora me coincide que es con este gobierno y me interesó ir a hacerle una entrevista al alcalde. E, bueno, así de repartindo os outros sismos, non? Sí, bueno, aparte de los sismos, tenemos cada uno nuestras tareas, ¿no? Hemos aprendido a gestionar la construcción de una revista en donde hay aspectos de contabilidad, que lo lleva uno de nosotros tres, aspectos más burocráticos, ¿no? Aspectos más creativos, estéticos, artísticos, de prensa, quién se encarga de prensa, quién se encarga de las redes sociales, muchos aspectos que nos hemos sentado, muchas horas. Hemos empezado hace 8 meses con esto y recién ahora ha salido la revista, hemos empezado el verano pasado. Entonces, bueno, fue un camino para nosotros muy interesante. E ti estando en Polonia. Y yo estando de Erasmus en Polonia. Era todo vía Skype. Todo, ¿no? Claro, Todo vía todo vía Skype. Pero también esa relación de vía Skype nos ha aportado cosas interesantes Sí. para la revista, porque a mí en Polonia he experimentado situaciones muy interesantes de la filosofía, ¿no? Compartir la filosofía con otra gente, y eso también le dio un carácter que está presente en las redacciones. Y bueno, si te referías a otros sismos, bueno, un poco tu área es arte, ¿no? Sí. Cultura. Arte e cultura. E logo, bueno, eu quería facer referencia a revista física, que nos la está maquetando Alba, bueno, que a verdad que a maquetación está sendo espectacular, todo perfecto. E bueno, iso que quen queira pedila, pois nada, A través vai ser de a través la página web. La página web Nos próximos números, que pensades tocar? Así se podemos adiantar algo. Sí, antes de que me olvide, la página web es lume.gal. El que está aparecendo. Cada vez que aparece o vosso nome, aparece o... Aparece por eso non o dixen, Vale, vale. Pero bueno, o que está aparecendo debaixo deles, lóxicamente, se ven www.lume.gal é o enderezo da revista. Bueno, pois mira, na próxima xa hai aí medio pechado pois unha entrevista, bueno, que non sabemos como titular aínda, pero ten que ver coa identidade galega tamén, porque é un luthier que se dedica a facer zanfoñas. Bueno, irá por aí, un traballo un pouco tamén etnográfico, explicarános un pouco tamén tipos de cancións que se tocaban con isto, porque a xente non coñece tanto a zanfoña como a gaita, e todo isto, o sea, será algo dese estilo. Logo, igual a ver se conseguimos... Tampouco o contes todo, No, claro, a ver se conseguimos logo con xente da música tamén da actualidade. O sea, Y este bueno, número como moi político, segundo vai ser máis cultural, o mellor...
Yo no me atrevería a decir político, No. quizás pusimos eso como... Bueno, que ten como- dos políticas, Claro, tiene claro. dos entrevistas de gran peso que Claro. son políticas. Pero bueno, es una revista coral, pretende ser coral, pretende transmitir la filosofía en una gran gama de aspectos. Pero ¿cómo son los argentinos que todo puntualizan, eh? Todo. Todo. Hombre, estoy vendiéndolo, Todo ¿no? O sea- puntualiza, todo. Pero fai ben. Eu xa me estou acostumbrando. Ao principio era como moi difícil. Sí, porque sempre buscan o punto exacto. Claro. Ten un punto moi filosófico vital tamén, Diego. Pero tes razón, hai que vendelo ben. Hai que vendelo ben porque non é unha revista política, é moito No, máis que iso. Y además uno siente una preocupación y una responsabilidad porque uno tiene a su cargo a mucha gente responsable que está detrás de esto. Tanto que no- estás traballando no se ve. hoxe en día? Vos los tres, bueno, vos los dous, que vexo dous, non vexo tres persoas. Tres, somos tres. Sí, digo, por eso. Somos tres que tamén lo estamos alternando con nuestras otras actividades. Está con Sara. la facultad, Sara. Logo está Sara e Alba, que é a maquetadora. Maquetadora. Claro. Ben, entre 5 persoas estades Sí. Sí. a facer isto. Pois 8 meses para a primeira e pretendedes facer a segunda en 2. Seredes capaces, Sí, o Se que pasa ves que que- sí, isto sí. foi máis tema burocrático Claro. que outra cousa, ao final. Seredes quen. Pois seguir facendo cousas, de verdade, Diego, admiro tanto, eu vou dicir aquí en público, a ti non che coñezo case, Jonathan, pero admiro tanto que alguén, aparte das súas responsabilidades, como poden ser ir a clase, sacar unha carreira, unhas relacións que establezas con diferentes persoas, a pesares diso, pois impulse a historia da narración da calderería que segue aí en activo, Y non? vamos a sacar una segunda antología. Pero seguen Siguen activos, sí, siguen activo os recitais. Sí. En Pontevedra colleron a idea, Sí, sacachedes unha primeira antoloxía, vai a segunda, e agora, se tiveras pouco con todo iso, méteste nunha revista cultural filosófica. Admiro moito a xente que fai cousas, Muchas gracias. porque de eso se trata. Entón, falo que queiras, puntualiza, pero pídoche, por favor, que lle sigas dando vida a esta cidade facendo cousas que non lles vas a sacar grandes beneficios. No, pero bueno, como te dije en la otra entrevista, son nuestras vocaciones, Sí. nuestras pasiones y esa es una retribución increíble. Moitísimas grazas, Jonathan e Diego. Muchas gracias a E a ti. seguir, gracias a ti. A seguir. Lume, así, cheos de lume. Aquí e aquí. Este é o lume que mola realmente, o mellor desta palabra. Unha revista cultural filosófica que sae cun primeiro número onde hai entrevistas ao alcalde da cidade, a Beiras, ao grupo A Roda, falase de veganismo, de feminismo e, como non, de moita filosofía. Xa saben, poden lle botar unha ollada a través da páxina web e, como seguramente lles interese, pois poden a pedir para que lle envíen a domicilio. Revista Lume. Nos marchamos. Isto foi Santiago Sí. Seguen ca programación de Correo Televisión. Sexan moi felices.